la grabación. Ok, bien. No, Tatiana. Les voy a compartir pantalla. Ahorita entrando los hipótesis, ¿verdad? Admitir. ¿Y quién más? Permítanme. Ok. Solo para agarrar un pequeño contexto de qué es lo que vamos a ver hoy. Ok, resumen, hasta números enteros. Bien. Séptimo 2, nuevo documento. Está. Cheque. Bien. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar con un resumen de lo que hemos visto en este primer parcial. Pues bien, démosle. Resumen. Primer parcial. Ok, entonces, ¿qué hemos llegado a ver este primer parcial? A ver si ustedes se recuerdan. Enteros. Ajá, ¿qué más? Negativos y positivos. Los números negativos y positivos. Ajá, ¿qué más? La recta numérica, excelente. Relación de orden. La relación de orden. Números. Naturales. Números naturales, muy bien. Entonces, primer parcial, ¿verdad? Números racionales. Y empezamos. Ok, y empezamos con la parte de números racionales. Excelente, excelente. Si han puesto atención. Ok, entonces, empecemos. Escribimos eso. Sí, o sea, bueno, sí, van escribiendo. Ok, entonces, ¿qué hemos visto? O sea, creo que como tema central para ustedes, ¿qué están haciendo? Permítanme, ya me distraje, José Daniel. ¿Qué hace José Daniel? Enfóquese usted, no la cámara. Ok, ok, entonces miren, como a gran rasgo, ¿verdad? La verdad es que el tema global del primer parcial ha sido los números racionales. ¿Sí? Números racionales. Es como el gran tema de este primer parcial. Números racionales. ¿Quién está aquí? Números racionales. ¿Y en qué cuál es el subconjunto más pequeño? Bueno, el subconjunto más, pero importante, ¿verdad? Siempre con relevancia. Dentro de los números racionales, lo que nos ha interesado ver, lo que vimos primero, fueron los números naturales. Sí. Números. Y este lo conocemos como Q. ¿Okay? Números naturales. ¿Con qué letras los identificamos? Una N. Con una N. ¿Ok? Muy bien. Con una N. ¿Para qué nos sirven los números naturales? ¿Jóvenes? ¿Para qué nos sirven los números naturales? ¿Cuál es su principal uso? ¿Nada? 3, 2, 1. Ok, entonces, los números naturales nos sirven para contar. ¿Okay? Porque usted no va a andar diciendo, deme dos. No, no sé si se puede. Ok. Sí se puede dar 2 cuartos de azúcar, ¿verdad? La verdad sí. Pero los principales, no sí, permítanme. Nos sirven para
contar. Entonces, miren, o sea, como una de las principales habilidades del ser humano, o de las primeras que vamos aprendiendo, es contar. O sea, usted cuenta en su mano, ¿verdad? Okay. Digamos que, o sea, usted nace normal, sano, como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a cuántos dedos tengo, ¿verdad? Entonces todos me van a decir, no me van a decir, profe, usted tiene 8 y medio dedos, ¿verdad? Suena raro, sería, bueno, significaría que usted hay algún problema. Pero en principio, ¿verdad? O sea, sabiendo que usted es una persona sana, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto cuántos dedos tienen, me van a responder, tengo 10 dedos, ¿sí? ¿Cómo sabe? Porque dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números naturales, verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? El 5, etcétera, Infinito. etcétera. Ok, el infinito no es un número, la verdad. El infinito es una idea. Significa que algo continúa indefinidamente. ¿Sí? Que está aumentando y está aumentando. Ahora, luego tenemos los que son los... Ok, ¿qué conjunto vimos después de los naturales? O sea, aquí no vamos a profundizar tanto, porque esto se mira en la escuela. O sea, primero, segundo grado. Después tenemos los números que... Negativos. Ok, los números negativos. ¿Y otros? Positivos. Racionales. Los negativos vienen acompañados de los positivos, ¿sí? Y los dos conjuntos conforman uno más grande. ¿Cómo se llama ese conjunto? Donde están los negativos y los positivos. Ajá, son los enteros. ¿Con qué los simbolizamos? ¿Con qué simbolizamos los enteros? Hola. Si estamos vivos. ¿Cuál es la Zeta. letra? Ajá, la Z. Ok, muy bien. Simbolizamos a los enteros con la Z mayúscula. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirven los enteros? Yo se los escribí también. ¿Para qué nos sirven los enteros? Jefferson, encienda la cámara, por favor. Ok. Números enteros, ¿para qué nos sirven? Revisen. Los enteros, ¿para qué nos sirven los enteros? Nada, ok, bien, continuemos. Nos sirven. Recuerden, imaginen que esto es un examen, pero si yo les pregunto, entonces ya veo, ok, séptimo 2 no sabe para qué sirven números naturales, menos 5 puntos a todos. No saben para qué sirven los números enteros, menos 5 puntos a todos. Nos sirven para Profe, todos ajá. tenemos menos 5. Es un decir, jóvenes, ok. Si en ese momento les colocaron exámenes, me están dando me están dando a demostrar que no han estudiado nada. Representar. Nos sirven para representar estados. Y todavía les pregunté, ¿está en su cuaderno? ¿Okay? Está en su cuaderno. No es algo que ustedes no hayan copiado. Estados. ¿Ok? ¿A qué me refiero con un estado? ¿Ok? Por ejemplo, el estado de que usted tiene cierta cantidad de dinero o el estado de debe cierta cantidad de dinero. ¿Sí? El estado de tengo calor. ¿Sí? ¿Cómo se representa eso con tengo calor? Un número positivo, ¿verdad? Tengo frío, un número negativo. ¿Sí? Son estados. Estoy en un lugar alto, ¿sí? O estoy en un lugar bajo.
Pero en el caso de estoy en un lugar bajo, ¿verdad? Ya es un poco más relativo porque sabemos que los números negativos en cuanto a altura los utilizamos para debajo del nivel del mar. Y si usted me dice, estoy en un lugar bajo, voy a entender de que anda nadando por ahí. Y así, ¿verdad? Hay muchos más ejemplos con respecto a los números enteros. Ahora, dentro de los números enteros ya dijimos que hay como subdivisiones, ¿verdad? ¿Cuál es el primer conjunto que está dentro de los números enteros? A ver, primer conjunto o subconjunto. Profe, Uh-huh. ahí donde dice nos, dice que sí, dice sirven, ya sirven. Sí, ven. Ok, muchas gracias, Freddy. Es cierto. Primer conjunto de los números enteros, ya los dijeron, de hecho. ¿Okay? Números negativos. Ajá, números negativos. Números negativos. ¿Cuáles son los negativos? -1, -2, -3, etcétera, etcétera. Okay. Jesús, enciende la cámara. Voy, profe, voy. Números positivos ¿Cuáles son los positivos? Pues +1, +2, +3, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pregunta súper de examen, 100 puntos por esta pregunta. ¿Cuál es el tercer conjunto de los números enteros? El 0. Ok, eso, ok, excelente. ¿Quién fue que lo dijo, Freddy? Yo, Stephanie. No, profe, fue Stephanie. Ah, fue Stephanie, ok. Sí, es que mira a Freddy ahí con una cara un poco picaresca. Ok, entonces el número 0, ok, el número 0 también se le conoce como número neutro. Ok, número neutro. ¿Por qué? Porque no es ni negativo y tampoco es positivo. Okay. Ninguno de los dos. Y bien, entonces, esto es como estructural, ¿verdad? Lo que son los números enteros. Los números negativos, los números positivos, el número neutro. Y una vez que ya hemos visto toda esta parte, ¿verdad? Creo que voy a subir esto todo un poquito para arriba. Nos interesa algo más. Sí, antes, o sea, obviamente algo de lo que nos interesa mucho ver en el repaso es, ¿cómo les digo? Es ver las operaciones. ¿Okay? Pero antes de entrarle de lleno a la suma y a la resta, entonces hay como una operación que aprendimos con ustedes, ¿verdad? Que es el valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Valor completo de algo. El valor completo de algo. Interesante. Buena definición. ¿Alguien más? Algo que completa. ¿El qué? Con valor. No entendí lo que dijeron. Ok. Génesis, Bonía y Jesús. Segunda vez que le digo. Cristian Funes igual. Génesis, Bonía. Jesús. No me están apagando la cámara. Ok. Diego Alejandro igual. Ok. Valor absoluto.
¿qué dijimos que es el valor absoluto? El valor de un número. El valor de un número. Por ahí va, ok. Pero tenemos que ser un poco más específicos, ok. Entonces, si me preguntan ustedes de una forma más intuitiva, la mejor La respuesta. distancia que hay Entre un número que se le conoce como el valor absoluto. Como valor absoluto. Eso, ok. Entonces, de forma así como textual, como que fuera una clase de ciencias sociales, ¿verdad? Que se aprenden las cosas como bien a garrote, lo que acaban de decir, ¿verdad? Ya está bien. Es la distancia que hay, ¿ok? Distancia que hay del cero, okay, del cero a un número. A un número en específico. A un número en específico. En específico. Como no me cabe acá abajo. Específico. Ok, entonces eso es como de la forma más garrotal, como dicen, ¿verdad? Como cuando estamos estudiando estudios sociales y nos dicen apréndase las cosas de garrote, ¿verdad? Pero si ustedes quieren darle una interpretación más propia, ¿verdad? A esto de valor absoluto, ¿sí? Entonces podrían decir es el valor positivo de un número, ¿ok? Porque recordemos que no solamente tenemos los números positivos, sino que también... Vamos a YouTube y buscamos su canal, va, profe. ¿El qué? ¿Qué me dice José? Ok. Y si no entendemos, nos vamos a su canal, va, profe. Sí, ahí están todas las clases grabadas, de hecho. Pero, ok, lo que les decía en este momento es que si ustedes quieren como definir en sus propias palabras, ¿verdad? ¿Qué es el valor absoluto? Es como convertir un número a positivo, ¿sí? Si ya es positivo, se queda positivo, y si es negativo, se vuelve positivo. Sí, entonces, puchica, esto va a quedar cortadísimo, pero bueno, ni modo, lo vamos a escribir aquí a otro lado. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 11? ¿Cuál es el valor absoluto de negativo 11? 11. 11 Positivo. ¿Ok? Positivo 11 o solamente 11, ¿ok? Cualquiera de las dos. O sea, yo creo que cuando dimos la clase, entonces yo le ponía más 11, aunque fuera positivo, ¿verdad? O sea, pero con que usted ya le quite el signo menos, eso es más que suficiente. Si yo les digo, encuéntrame el valor absoluto de 8. ¿Cuál es el valor absoluto de 8? 8 positivo. 8. Positivo. No, ok, solamente 8. Ok, solamente 8. Bien. Y esto se generaliza a cualquier tipo de número. Fíjense bien. O sea, la idea está en quitarle el signo. Yo bien le pude haber dicho la distancia que hay del 0 a un número entero, pero ni siquiera eso estoy diciendo. O sea, la definición queda abierto a conjuntos aún más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo la raíz cuadrada, o sea, el valor absoluto de la raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Cuál será el valor absoluto de esto? Es lo mismo. Es el mismo, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Raíz cuadrada de 2. Simple y sencillo. ¿Ok? Simple y sencillo. O vámonos, por ejemplo, a números decimales. Si yo les digo cuál es el valor absoluto de 3.41, ¿cuál es el valor absoluto de ese número? 3.41. 3.41. Sí. Y bueno, terminamos con dos ejemplos más.
no quiero profundizar mucho en valor. Pero es que esto está bien, es bien sencillo. ¿Okay? No es que complicado a morir. Entonces terminemos con, terminemos con, el valor absoluto de pi. ¿Cuál es el valor absoluto de pi? ¿Cuánto? 3.14. Más fácil que eso. Sí, está bueno, ¿ok? Pero no le estoy pidiendo el valor decimal. Ajá. Fíjese que Cristina me está diciendo que se le está pegando toda la clase y no está escuchando nada. Bueno, dígale. El internet de ella. Sí, es el internet. Dígale que en el caso de ella, que apague la cámara, ¿verdad? No hay problema con ella, con Cristina, por el problema. A lo mejor le da que nada se le mueve, usted está hablando y ella no oye, se mueve, ¿va? Cuando habla, pero a ella se le sale todo parado, como que nosotros no nos movemos. Ok. Es que mira el video. Sí, no, ok. Primero que apague la cámara para que le agarre menos ancho de banda. Y si ni con eso se funciona, entonces sí, va a tener que volver a ver la clase. Cuando ya la suba. Ok. Kenneth, enciéndame la cámara. Kenneth. Ok. Entonces, algo más fácil que 3.14, ¿verdad? 3.14 es solamente colocar pi. O sea, el valor absoluto de pi. Pi. Okay. ¿Qué más? Y terminemos con cosas raras, o sea, para que ustedes se den cuenta, o sea, para que se den cuenta, o sea, el valor absoluto solamente consiste ¿en qué? ¿En qué les dije que consistía? Del 0 Hola. al número. Sí, ok, entonces es el valor positivo, ok, el valor positivo de un número. Por ejemplo, este número se llama phi, ¿lo ven? Phi con F, no pi, phi, ok. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de negativo phi? Phi. Phi, ok, solamente phi. O sea, no se compliquen, ¿verdad? No, o sea, con el pi, que me dijeron 3.1416, está bueno, pero lo complicó, o sea, solamente pi. Ok, una vez que nosotros ya vemos esto, entonces pasamos a suma y resta de enteros. Okay. Entonces, les decía, suma y resta. El valor absoluto, en principio, no sirve para los números enteros, pero se puede generalizar a conjuntos más grandes como los números racionales. Suma y resta de enteros. Ok, ¿cuál es el qué? Los dos restos los escribimos. Sí, ok. ¿Qué les decía? Ok, ¿cuál es el primer caso de suma y resta de números enteros? ¿Aló? Hola. Primer caso. Hola. ¿Cuál es el primer caso que vimos de suma y resta de números enteros? Tatiana, encienda la cámara. Números de distintos signos. De distinto. Bueno, pues empecemos por ahí. Podríamos, no, de hecho empecemos, no, ok, sí. O sea, Profe. está bueno, ok, es uno de los casos. Perfecto, Profe. sí. Identificar el número mayor del valor absoluto. Ok, sí, Esdras, ok. Ajá. Porque hay dos restas ahí en el tema. Profe dice que todavía nada, ya. Pucha, Freddy, usted está en todo, ¿verdad? Ok, sí. No, ok, muy bien, no hay problema, ok. Profe, dice Cristina que todavía no le da. Ok, ahí sí, ok, definitivamente es el internet de Cristina, ¿verdad? Y ahí no le puedo ayudar, ¿verdad? Tiene que ver más con... Que se salga y vuelve a entrar. Puede probar a hacer eso. Del tema, que decía resta. Sí,
Ok. Es que estaba tratando de retroalimentar arriba, ¿verdad? La parte de valor absoluto y me distraje. Pero no se preocupen, ¿ok? Yo no me molesto por esas cosas. Gracias, de hecho. Ok, entonces Freddy dijo que números de distintos signos. Pero vamos a empezar con algo más fácil, ¿sí? Los números de igual signo. Okay. Números de igual signo. Ok, entonces, números de igual signo. Pues tenemos bien poquito tiempo. Ok, entonces, vamos a ir un poquito más rápido acá. Ya no le... Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos dos números de igual signo? Ok, primer ejemplo. Si usted tiene 3 más, sí, 3 más 5, como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Identificamos. A pesar de que el 3 no tiene un signo al lado derecho, izquierdo, sabemos que este 3 es positivo. Y el 5, el número que tiene en el lado derecho, es un signo positivo también. Entonces 3 más 5 es 8, ¿ok? La suma que ustedes conocen usualmente. Ahora, como no es el único caso que ustedes van a encontrar de suma de números de igual signo, entonces el otro caso, y es el que tienen que tratar de recordar, donde, o sea, es normal que ustedes se equivoquen porque ustedes no conocían esto, pero ya hemos estado trabajando bastante con suma y resta de enteros. Entonces, el otro caso es como cuando ustedes tienen menos 2, menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Ok, no lo hicimos en el anterior porque no lo especifiqué bien. Nosotros observamos que tenemos menos 2, un número negativo, y a la par tenemos menos 3, otro número negativo. Entonces, como los dos son negativos, el resultado les tiene que quedar negativo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿ok? Y por lo tanto, lo siguiente que hay que hacer es una suma, ¿ok? Colocamos el menos, pero lo que hay que hacer en este caso es sumar, ¿sí? 2 y 3 nos da 5. ¿Sí? Y eso se hace para todos los números. Y pasamos a los números, permítanme, y pasamos al siguiente caso, que son números de distintos signos, como ya había dicho Esdras, sí, ¿verdad? A ver, sí, fue Esdras quien dijo eso, ¿ok? Números de distintos signos, número de distinto signo. Ok, número de distinto signo. Que sea, miren, okay, aquí son varios casitos, ¿verdad? Vamos a empezar con menos negativo 10. No, positivo 10. Okay. 10 menos 7. Esto es una resta como la que ustedes conocieron en la escuela, ¿sí? Entonces, la regla nos dice que tenemos que copiar el signo del número que tenga mayor valor absoluto. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? El 10. 10. Entonces, ¿de qué signo va a ir la respuesta? Negativo. Va a ir positivo, ¿sí? O sea, como el 10 es de mayor valor absoluto y el signo que tenemos al lado izquierdo es más, ¿verdad? Que a pesar de que no está escrito, entonces la respuesta va a ir positiva. Después hacemos una resta del que tenga mayor valor absoluto menos el menor. 10 menos 7, 3. Sí. Ahora, vamos a aprender nosotros este año, cuando nosotros tenemos un caso totalmente distinto, ¿sí? O sea, usted viene y dice 6, le quito 9, no, aquí no vamos a poner 9. A 6 le quito 12. Sí. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Primer paso que el anterior.
decidimos cuál tiene mayor valor absoluto. El 6 es positivo y el 12 es negativo. El 12 es el de mayor valor absoluto. Dejamos su signo. Entonces, el del 12 dejamos su signo y después hacemos una resta normal. 12 menos 6, porque así nos enseñaron en la escuela. El de mayor menos el de menor. 12 menos 6 es 6. ¿Sí? Si usted tiene 6 lempiras y gasta 12, queda debiendo 6 lempiras. Ahora, esto viene siendo como la resta tradicional, porque o sea, si usted mira un signo menos entre dos números, lo que va a entender automáticamente es que los tiene que restar. ¿Sí? Pero no siempre es así. Ahora, porque en este momento nosotros aprendimos que si tenemos menos, por ejemplo, 15 y a menos 15 le sumamos 9, esto no es una suma, sino que esto es una resta. ¿Por qué? Porque uno está positivo y el otro está negativo. Repetimos el mismo paso del anterior. Tomamos el signo del que sea mayor, en este caso 15, copiamos el signo menos y restamos. 15 menos 9 nos da ¿cuánto? Nos volvió a dar 6, ¿verdad? Y nos volvió a dar 6. Ok, usted debe 15 y solo paga 9, siempre queda debiendo 6. ¿Sí? Y terminamos con menos 8 más 17. ¿Ok? Entonces decimos aquí, ¿quién tiene mayor valor? El 17. ¿Qué signo tiene el mayor? Positivo. Entonces la respuesta va positiva. Y después restamos 17 menos 8. ¿Cuánto es 17 menos 8? ¿Ah? Ok. 9. Okay. Como no participan, entonces 17 menos 8 es 9. Okay. Usted debe 8 y paga con un 17 lempiras, pero lo que le van a devolver son 9 de vuelta. Entonces, esto a grandes rasgos, ¿verdad? Es o sea, lo que hemos fue el visto. tiempo ya. Sí, en eso estoy, pero estoy cerrando, ¿ok? Lo que vimos el primer parcial, la primera parte, ¿verdad? Números naturales, los números enteros, cómo se subdividen, para qué nos sirven, el valor absoluto, que es encontrar, o sea, volver positivo un número, ¿sí? Volver positivo un número. Y luego pasamos a lo que es suma y resta de enteros. Si dos números tienen el mismo signo, se suman, ¿ok? Si los dos son positivos, se suman. Si los dos son negativos, se suman también, pero con el signo negativo. Y si ustedes tienen un número positivo y un número negativo, o viceversa, un negativo y un positivo, entonces ustedes lo que van a saber es que tienen que copiar el signo del que tenga mayor valor absoluto y luego van a restar esos números como aprendieron en la escuela. ¿Okay? Entonces, Profe, sí. el 9 parece un 4. Sí, ¿verdad? No terminé de... Estos hipotes andan... Yo me confundí, me puse 4 en vez de 9. Pero cuando que se quejó el 9, bueno, no pasa nada. Sí, es cierto. Ok, muchos andan en todo hoy, ¿verdad? Pero les pregunto algo y no me responden. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Ah, ok, antes de que se vaya, permítanme.